Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿Pablo? Si tu nombre es Pablo o conoces a alguien con ese nombre, estás en el canal correcto, aquí donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer la vida de San Pablo. ¿Sabes qué quiere decir Pablo? ¿Sabes qué quiere decir tu nombre? ¿Sabes algo acerca de los viajes que él hizo? ¿Sabes cómo murió? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas. Pero antes te pido que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete. Es importante para el canal. Activa la campanita, dale like y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar a hablar de la vida de San Pablo. Para hablar de San Pablo hay que situarnos en los primeros cristianos. Muy probablemente Saulo, como era su nombre original, Saulo nació 10 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y él nació en Asia Menor, específicamente en Tarso. Era judío también y venía de la tribu de Benjamín. Su religión, pues, era una religión muy estricta, llamada fariseos. Los fariseos eran parte de esta gran rama de los judíos, pero tenía la diferencia en que era muy rígido en las cuestiones de los sacerdotes y además también creían en la resurrección. Saulo era una persona muy inteligente. Él, aparte de hablar su idioma nativo, pues también hablaba el griego. Y esto pues solo se hablaba en las altas esferas de Europa. Y esto le serviría mucho en el futuro para dar sus buenos sermones. Cuando él ya era más grande, era joven, pues tuvo que viajar a Jerusalén porque él quería seguir estudiando más y más acerca de pues los antiguos rollos. Y esto lo vino a hacer con nada más ni nada menos con Gamaliel, el más sabio en aquellos tiempos. Quizás te preguntes si Jesús y Pablo se conocieron. Pues no, porque cuando Saulo de Tarso estaba en Palestina, Jesús estaba en Jerusalén. Y después que ya pasó la crucifixión del Señor, pues tiempo después fue cuando decidió Saulo venir a Jerusalén a seguir estudiando las escrituras con Gamaliel. Cuando él llegó de regreso a Jerusalén, ahí fue cuando se dio cuenta que empezaba esta persecución de los cristianos. Saulo de Tarso también participó en la persecución de los cristianos. De hecho, él iba a pedir cartas, que le dieran cartas. Esas cartas eran como permiso para poder ir a buscar a ciertos cristianos y meterlos a la cárcel. De acuerdo a lo que dice en las Sagradas Escrituras, hay un pasaje bíblico donde indica que el mismo Saulo de Tarso estaba presente cuando estaban lapidando al primer mártir, que era San Esteban. Y él dice que estaba cuidándole la ropa a los demás para que las otras personas siguieran lapidando a San Esteban hasta que él falleció. Y aquí es donde vamos a empezar a contestarte la pregunta número 1. ¿Qué significa Pablo? ¿Qué significa tu nombre? Bueno, para contestar esta pregunta, primero tenemos que entender por qué Pablo. ¿Cuándo fue que le cambiaron el nombre? ¿Quién se lo cambió? Y esta historia es la que le da un giro de 180 grados a la vida de Saulo de Tarso. Y es que cuando él llevaba ya las cartas para seguir persiguiendo cristianos, iba de camino a Damasco cuando le sucede esta conversión tan fuerte y poderosa. Y aquí es donde empieza a dar un giro de 180 grados la vida de Saulo.
Y esto fue su gran conversión cuando iba de camino a Damasco. Pero te la voy a contar directamente de aquí, del libro de la vida de los santos. Este es el libro número 2, es el que estamos estudiando. Saulo salió para Damasco con órdenes de los jefes de los sacerdotes judíos para apresar y llevar a Jerusalén a los seguidores de Jesús. Pero por el camino, una luz deslumbrante lo derribó y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres tú? Y la voz le respondió: yo soy Jesús, al que tú persigues. Pablo añadió: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una gran pregunta. Y a esto, una gran respuesta. Porque Jesús le ordenó que fuera a Damasco y que allá le indicaría lo que tenía que hacer. Desde ese momento quedó ciego y así estuvo durante 3 días. Y allá en Damasco, un discípulo de Jesús lo instruyó y lo bautizó. Entonces volvió a recobrar la vista y desde ese momento dejó de ser fariseo y empezó a ser el apóstol de Cristo. Y en este caso, su nombre es cuando cambia. Ya no es Saulo, es Pablo. De aquí empieza una vida totalmente diferente. Y si quieres leer la historia completa, yo te aconsejo leerla directamente de las Sagradas Escrituras, de la Biblia que tú tengas en casa. Busca en el Nuevo Testamento y ahí vas a encontrar la conversión de Saulo. Y es que lo importante era que él era una persona que amaba la religión, pero lamentablemente estaba equivocado, hasta que Jesús tuvo que intervenir y después supo la verdad. Dice aquí el libro que después de ahí, de esta conversión, lo que sucedió, se fue a Arabia y ahí estuvo por 3 años. En esos 3 años estuvo orando, meditando, conociendo la vida de Jesús, su evangelio, sus palabras. De hecho, el mismo Jesús lo nombró apóstol. Así es de que, ¿qué te parece la historia, la conversión de San Pablo? Es una de las pocas historias que en realidad el cambio es tan radical, porque después de perseguir a los cristianos para encarcelarlos, pues ahora persigue a la gente para que se vuelva cristiana. Es algo muy conmovedor, pero a la vez la gente todavía le tenía miedo, porque sabían, tenía una fama que él era uno de los que cautivaba a los cristianos. Y ahora él era uno de ellos. Y ahora sí te voy a decir qué significa Pablo. Bueno, Pablo significa pequeño. Significa también humilde. Así es de que Pablo, ya sabes lo que significa tu nombre. Pequeño, humilde. Y continuamos con la pregunta número 2. ¿Conoces acerca de los viajes de San Pablo? Muchas, pero muchas experiencias que tuvo este santo hombre. En muchas de ellas, en la mayoría, tuvo que salir huyendo. Pero lo importante es qué tanto esparció la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, cuando salió de Damasco, se fue a Arabia. Allí estuvo meditando, orando y todo. Ya cuando estaba preparado, empezó ahora sí a visitar diferentes lugares para esparcir la palabra de Dios. Y uno de ellos fue precisamente Damasco. Cuando empieza a predicar y empieza a ver que hay mucho odio todavía con los cristianos, entonces pues tuvo que salir huyendo de Damasco. ¿Y sabes cómo huyó? Pues resulta de que uno de los seguidores también de Jesucristo lo ayudaron, porque lo tuvieron que poner en un canasto. Y después del canasto lo deslizaron por la muralla que había en Damasco.
Y es que esto lo tenían que hacer de noche, porque así como él perseguía a los cristianos, ahora lo perseguían a él. Y así como estas, tuvo muchas aventuras donde tuvo que huir. Cuando huye de Damasco, se va a Jerusalén, después a Cesarea, y así estaba visitando lugares tras lugares, hasta que, por ejemplo, llega otra vez a Tarso, de donde él era originario, y ahí se queda a vivir varios años. Pero no solo a vivir, sino que a desgastarse por el evangelio. Empezaba a predicar a todos. De hecho, se volvió amigo de una persona que en su pequeña barca lo llevaba a otro lugar, a Antioquía. En aquel entonces Antioquía era una ciudad muy famosa y muy importante, y se lo llevó a predicar. ¿Quieres saber quién era esta persona? Esta persona era nada más ni nada menos que San Bernabé. Te recomiendo que veas el video de San Bernabé, que aquí lo tenemos en nuestras listas de reproducciones. Y ahí se quedó en Asia Menor desde el año 49 hasta el año 52. Ellos hicieron muy buena dupla. Eran el dúo dinámico. Pero además de este dúo dinámico, se encontró con dos personas más. Y estos dos colaboradores también son muy importantes, y yo sé que los conoces. Primero encontró a San Lucas, que se volvería el médico, que era el médico pues adorado por todos, porque cuando iban a predicar la palabra y él los acompañaba, también los ayudaba a los enfermos. Pero aparte, recuerden que San Lucas tiene un evangelio completo en las Santas Escrituras. Además, también en ese viaje conocería nada más ni nada menos que a su adorado amigo Timoteo, que después se convertiría en su secretario personal, y también más adelante se convertiría en obispo. Así es que, como ves, aquí hay muchas personas relacionadas con esparcir la palabra de Jesús. Cuando San Pablo decidió ir a visitar a Filipo, fue porque en un sueño él escuchó que le decían: Pablo, hermano, ven a ayudarnos. Y él le hizo caso a ese sueño. Y no solo visitó Filipo, sino también Atenas, Corintos y también Efeso. De hecho, en Efeso se quedó allí a vivir por 3 años. San Pablo tuvo muchísimos seguidores, porque sabía hablar como los judíos, sabía hablar griego. Y hay una frase dentro de las Escrituras que me encanta, porque dice él que es como cuando habló con los pobres se hizo como pobre, cuando habló con los inteligentes se hizo como inteligente. O sea que él tenía una diversidad de personalidad que podía hablar con todo el mundo. Y todo esto era para esparcir la palabra de Dios. Sin embargo, te recomiendo ver el video que tenemos acerca de Bernabé y de Pablo, porque este dúo dinámico también tuvieron sus problemas. Y esos problemas fueron a causa de otro santo. ¿Quieres saber quién es? Bueno, te invito a ver el otro video. Pero continuando con Pablo, era una vida tan sufrida, pero a la vez tan especial, que si tú quieres, en tu Sagrada Biblia puedes encontrar en el Nuevo Testamento todas las cartas hermosas que le escribió a todas estas ciudades que visitó. Él visitaba una ciudad y también ahí prácticamente pues fundaba una iglesia, una congregación de hermanos para que siguieran y siguieran hablando de Jesús. Y todo eso lo habla en sus cartas. Pero quisiera decirte, ¿quieres que te diga un resumen de todo su martirio? Te lo voy a decir enseguida. Apoyándonos del libro que estamos estudiando de la vida de los santos, aquí vamos a hablar de todos esos martirios que él en persona pues sufrió. Esto lo voy a leer directamente de aquí del libro, pero si tú quieres leerlo de las Sagradas Escrituras, lo puedes encontrar en la segunda carta a los Corintios. Y Pablo narra así lo que sucedió en su apostolado, su martirio, parte de su martirio. Dice: 5 veces recibí 39 azotes cada vez,
Imagínate, esas 5 veces, 39, 39, 39, 39 y 39. Chécale nada más cuánto sería. 3 veces fui apaleado con varas. 3 veces padecí naufragios. Un día y una noche los pasé entre la vida y la muerte en medio de las olas del mar. Muchas veces me vi en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los judíos, peligro de los paganos, peligro de la ciudad, peligro en el campo, peligro en el mar, peligro por parte de los falsos hermanos, noches sin dormir, días y días sin comer, sed espantosa, fríos horrorosos, falta de vestido para abrigarme, y además de eso, mi preocupación por todas las iglesias o reuniones de creyentes. Quien se desanima, que no haga desanimar a los demás. Quien sufre malos ejemplos, que a mí no me haga sufrir con eso. O sea, él lo vivió todo. No podríamos decirle, es que yo sufro de esta manera, porque él ya lo sufrió y a lo mejor mucho más. Todas estas cosas fueron las que él padeció por propagar la palabra de nuestro Señor Jesús. Y ahora vamos a contestar la pregunta número 3. ¿Cómo falleció San Pablo? Bueno, déjame recordarte que en aquel tiempo Nerón era el emperador de Roma y era el principal persona que era el perseguidor de todos los cristianos. De hecho, recordarás en el video de ayer, cuando hablamos de San Pedro, también Nerón lo mandó ejecutar. Pues San Pablo no fue la excepción, también lo mandó ejecutar. Pero en el caso de San Pablo, la ejecución sería por decapitación. Y aquí te voy a contar 3 datos curiosos que sucedió cuando ejecutaron a San Pablo. Resulta que el lugar de la ejecución se llama Tres Fronteras. Y cuando San Pablo pone su cabeza donde debe de ser y el verdugo hace su terrible trabajo, pues resulta que la cabeza de San Pablo pues da 3 rebotes. Y en cada rebote nació una fuente de agua. Así es que en este lugar llamado Tres Fronteras, donde decapitaron a San Pablo, su cabeza dio 3 rebotes y también ahora existen 3 fuentes de agua. Para terminar de hablar de la historia de San Pablo, me gustaría leerte la frase que él decía. Y él decía, me desgasto y me desgastaré por el bien de las almas y por el reino de Jesucristo. Esta frase es muy importante porque esta misma frase la decía como el santo cura de Arce. Había otros santos que también están aquí en la lista de reproducciones. Te invito a que los veas porque también ponen como un ejemplo a San Pablo. Y con esta historia, pues ya hemos terminado con este libro que estamos estudiando de la vida de los santos, el número 2. Con esto hemos cubierto abril, mayo y junio. Y el día de mañana nos espera un nuevo libro. Así es de que no te lo pierdas. Mañana vamos a empezar un libro nuevo. Así es que te agradezco de acompañarme en estas transmisiones y a la vez te felicito por seguir un libro completo conmigo. Y pues, ¿qué te pareció la vida de San Pablo? Así es que si tu nombre es Pablo, siéntete orgulloso de tu nombre. Hay un santo, mártir y apóstol allá en el cielo que se desgastó su vida por llevar el evangelio de nuestro Señor Jesús. Cuando era Saulo, cometió muchos errores, pero cuando se convirtió en Pablo, en realidad tuvo una conversión, pero tan radical como de las pocas que se han visto en toda la historia de la cristiandad. Y es un ejemplo a seguir. Tú, Pablo, llevas su nombre. Eres un pequeño y humilde persona ante los ojos de Dios. Eres su pequeño adorado. Así es de que siéntete orgulloso de tu nombre. Y tú y yo, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar como San Pablo? Yo te agradezco
que me hayas acompañado hasta el final de este libro. Mañana empezaremos uno nuevo. Y te digo que te agradezco de veras de todo corazón que me hayas acompañado y te veo en la próxima cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.